Bienvenidos a Energía 21. En el programa de hoy nos vamos a dar un tiempo para abordar la energía desde el área filosófica, diría yo. Hemos hablado muchas veces de las energías renovables, hemos hablado muchas veces de la potencialidad energética, de las cuestiones que en el ámbito de la energía se presentan en el mundo. Hoy vamos a introducirnos en esta realidad, dónde estamos y hacia dónde va el mundo. Hemos conversado en la localidad de San Isidro con el ingeniero Ricardo Karlstein. Primero, quien hace posible el encuentro, y luego ya vamos a la energía vista desde una óptica especial. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Y la energía está presente en la agenda de quienes están en la actividad política, en la actividad económica, en el área industrial, quien está planificando y tiene la cuestión energética en agenda. Nos estamos encaminando, pareciera, a una era donde la energía va a ocupar el rol preponderante. Lo escuchamos al ingeniero Karlstein, que nos cuenta sobre este tema. A modo de introducción, hablábamos que estamos pasando, después de haber pasado por la era del bronce, la era del acero, la era de la electricidad, la era industrial, estamos en este momento transitando lo que yo llamaría la era de la información. No es que el término no es mío, en realidad el que inventó ese término fue Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, cuando habla de que en este momento, en un momento dado de la historia de la humanidad, de la especie humana, la información se va a valorar mucho más que un yacimiento de cobre, ¿verdad? O una capacidad de generar energía eléctrica o lo que fuera, o un pozo de petróleo. Y efectivamente es así. Si uno observa en este momento las grandes empresas en el mundo, son todas empresas de información. O sea, ya sea Google, ya sea Apple, ya sea Microsoft, ya sea Verizon, ya sea de las empresas de comunicación, de teléfonos, ha sido la gran revolución, las grandes estrellas bursátiles, ¿verdad? Empresas como Facebook. O sea, ¿qué vende Facebook? ¿Qué fabrica Facebook? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, Facebook, cuando se ofreció al público bursátil, tuvo una suscripción de 18.000 millones de dólares. Una sola empresa que no fabrica absolutamente nada, ¿verdad? No tiene ningún tipo de bien material, no tiene una mina de cobre, no tiene una represa que genera electricidad, ¿verdad? No tiene una tribu de 100.000 esclavos trabajando gratis, no. Cero. Y sin embargo, el valor de bolsa de Facebook inicial fue de 18.000 millones de dólares. Y hoy Facebook vale en bolsa un poco más de lo que tiene la Argentina de reservas. Con ese panorama, entonces ¿y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ahí está, ¿a dónde vamos? Yo creo que los próximos puentes que vamos a tener que cruzar por necesidad imperiosa van a ser los puentes de la energía y los puentes del agua. Hoy no nos da para hablar del agua y tampoco nos va a dar para hablar todo lo que se puede hablar sobre la energía. A título simplemente de avance, te menciono que las dos fuentes de energía renovable, ¿verdad?, más importante del planeta Tierra, no se aprovechan, no se utilizan. ¿Estás refiriendo a la energía solar y eólica? Tampoco, no. Me estoy refiriendo a dos ciclos de energía que son interesantes. Uno es la energía de las mareas.
la energía de las mareas que está motivada por el traslado de la Luna alrededor de la Tierra, o sea, de nuestro satélite, cada vez que pasa por un punto determinado genera una atracción que hace que la masa de líquido debajo de ella se mueva. Bueno, esa es una energía perfectamente renovable. Mientras la Luna esté dándole la vuelta a la Tierra, vamos a tener mareas. No se ha hecho todavía, pero nada con respecto al aprovechamiento de las mareas. Y no nos olvidemos que la Tierra es la séptima parte del planeta. Las otras séptimas partes son de agua. Entonces hay que imaginarse esa masa increíble de agua que sube 1 metro, 2 metros, 3 metros, baja 1 metro, 2 metros, 3 metros, cada 12 horas. Es una energía impresionante. La energía de las mareas permitiría proveer al planeta Tierra energía sin ninguna necesidad de otra energía. No se ha hecho nada al respecto. Eso para que nos tranquilicemos, que no es que se acaba la energía, como nos quieren hacer creer. Y después tenemos la otra energía. Esto es un adelanto, yo no voy a explicar todo esto porque no tiene sentido. Y tenemos la otra energía muy interesante, que es la energía de la evaporación. El Sol calienta este planeta, que es 6/7 partes agua y 1/7 parte tierra, y al calentarlo evapora el agua que está en superficie. Esa agua se condensa en nubes y a su vez vuelve, ¿verdad?, a su origen a través de lluvia o de nieve. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano ha captado la parte fácil de esto, que es los embalses o un dique, ¿verdad?, represas que le permiten acumular agua a un cierto nivel y después hacer que esa agua pase por una turbina, genere energía eléctrica y siga para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, sobre el río Paraná, tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá, tenemos otra más para arriba. O sea, cada tanto hemos ido poniendo un pequeño embalse para captar energía que trae el agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero si vos ves, después de Yacyretá para abajo no hay más nada. Y tenés esta masa increíble de agua que está corriendo libremente a través de un cauce, ¿verdad? Y podríamos generar energía eléctrica a partir de esa masa sin hacer embalses, porque en el planeta Tierra el 90% para que nadie empiece a discutir, el 90% de los lugares aptos para embalse ya se embalsaron. O sea, el 90% de los Yacyretá, el 90% de los Itaipú, el 90% de las represas ya se hicieron. Ya se hicieron, ¿viste? El Chocón ya se hizo. Entonces las represas que se pueden hacer ahora son marginales, son una poca cosa, y generalmente son marginales también por las distancias, o sea que son represas que se pueden hacer, sí, pero están lejísimas de cualquier centro de consumo. Entonces hay que transmitir esa energía eléctrica, lo cual significa pérdidas de transmisión, costo de transmisión, ¿verdad? Y el resultado económico no es siempre aceptable. Pero eso, que estamos hablando de los lugares que todavía no se han embalsado, es menos de un 10% del total. O sea, lo que queda por hacer es poco y nada en cuanto a embalses. Eso te queda claro. Lo que sí queda son todos los ríos y arroyos del planeta Tierra que circulan libremente y que por falta de tecnología adecuada no se capta la energía, ¿verdad?, que está implícita en una masa de agua que circula a una cierta velocidad. Doy un ejemplo rápido y después dejemos este tema porque si no vamos a... el río Uruguay circula frente a nosotros, circula a una velocidad de más o menos entre 2 y 3 nudos por minuto, ¿verdad? Esa es la velocidad de circulación. Lo cual equivale, para hablar en términos de ingeniería, o sea,
factores de ingeniería, no de navegación, equivale a más o menos 1,5 metros por segundo. O sea, la velocidad del río Uruguay, del agua del río Uruguay, es de más o menos 1,5 metros por segundo. O sea que el agua que está acá hoy, al cabo de un segundo, está acá, a 1,5 metros de distancia, ¿verdad? Si vos tomases una turbina sumergida, que no hay, pero si tomases una turbina sumergida, ¿verdad?, debajo de la superficie del río Uruguay, ponele en el lecho del río Uruguay, o sea que no impediría la navegación del río Uruguay, no impediría la pesca, no impediría absolutamente nada, sería una turbina ahí en el lecho del río Uruguay, de la cual sale un cable con electricidad, ¿verdad? Y esa turbina tuviera 1 metro cuadrado de superficie, ¿verdad? Lo cual es un círculo de más o menos 70 centímetros de diámetro, ¿verdad? 1 metro cuadrado de superficie. Esa turbina en el lecho del río Uruguay generaría las 24 horas del día, en forma permanente y sin interrupción, 1 kilowatt por hora. Es interesante. 1 kilowatt por hora. Claro. Con la quinta parte, la cuarta parte, la quinta parte del espacio disponible en el lecho del río Uruguay, ¿verdad?, en la zona donde el río Uruguay se une con el río Paraná, o sea, acá cerca de Buenos Aires, generaríamos suficiente electricidad como para toda la ciudad de Buenos Aires. Gratis, las 24 horas del día. O sea que, con esto lo que quiero decir es, hay mucho por hacer, ¿verdad? Y paro en ese tema y volvemos para atrás. Entonces, estamos en la era de la información y nos dirigimos hacia la era de la energía. ¿Y cómo me doy cuenta yo que nos dirigimos a la era de la energía? Bueno, porque es muy fácil medir la energía. Una de las formas de medir la energía es el bienestar. O sea, el bienestar es un equivalente de la energía, porque yo te hago una pregunta muy sencilla: ¿qué sentís? ¿Más bienestar o menos bienestar si en verano tenés un ventilador o no tenés un ventilador? Evidentemente el ventilador te da bienestar, pero el ventilador requiere energía, ¿verdad? Y ¿qué tal estilo de vida es poder o no tener una heladera, por ejemplo, para conservar tus alimentos o para tener una bebida fresca? Evidentemente que el bienestar está ligado en forma directa con la energía. Pero a su vez, la energía responde, o las necesidades de energía responden a problemas de tipo demográfico. Y es interesante recordar que en el año 2009, por primera vez en la historia del planeta Tierra, hubo más personas viviendo en áreas urbanas que en áreas fuera del ejido urbano. O sea, hubo más personas viviendo en las ciudades que fuera de las ciudades. Y eso cambia el patrón energético, porque la gente que vive fuera de la ciudad puede a veces generar su propia energía. Por ejemplo, el molino de viento para sacar agua del suelo, que cubre las necesidades de agua, ¿verdad? O el hecho de tener un árbol que uno corta y con el árbol hace leña y calefacción, o para cocinar, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando esa gente deja el hábitat fuera de zona urbana y pasa a la zona urbana, las necesidades de energía aumentan, por un lado, porque yo no me puedo ir a tirar debajo de la higuera a dormir la siesta, donde está fresco, sino que necesito un ventilador para poder dormir la siesta. Las necesidades de cocina aumentan y cambian, porque ya no tengo tiempo de hacer un asadito, o hornear algo, o hacer un puchero, sino que lo más probable es que tenga que freír algo rápidamente para comerlo, para seguir dentro de mí. Y porque además de eso, mis necesidades de transporte aumentan notablemente dentro del área urbana. Entonces, el traspaso de la población ultraurbana a urbano genera mayor demanda de energía en un medio, el medio urbano, donde no se genera energía, cero. Entonces,
uno se da cuenta de esta forma que la tendencia es que haya cada vez más seres humanos en las ciudades urbanas, ¿verdad? Una ciudad urbana hace 40, 50 años, una ciudad urbana de 10 millones de habitantes, era insospechable, increíble, o sea, no se podía pensar en una ciudad. Hoy en día hay, pero una docena y media de ciudades en el mundo que tienen más de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Y eso es nada más que el principio. Entonces, esto nos lleva a la pregunta siguiente: bueno, Macanudo, vamos a tener una gran demanda de energía porque hay un crecimiento urbano que hay que satisfacer, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a cubrir esa demanda, ¿verdad? Eso es el interrogante, es cómo cubro yo la demanda de energía urbana y con qué medios cuento para esto, ¿verdad? Porque yo puedo hacer una inversión con los chinos de una represa en el sur, pero con eso alimento la cuarta parte de la mitad de un barrio de Buenos Aires. Nada. Vamos a una pausa y luego continuamos con toda esta temática tan interesante. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Evidentemente que vamos a tener un déficit energético en el futuro. Y lo vamos a tener principalmente centrado en las zonas urbanas. Y el tema es cómo vamos a paliar este déficit, o sea, cómo lo vamos a suplir. Bueno, por supuesto vamos a mejorar, vamos a generar más energía. La tenemos que importar, o tenemos que hacer más represas, o tener más petróleo en el suelo, o lo que fuera. Pero hay otras maneras también de paliar ese déficit, o sea, de suplir ese déficit. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que te hago a ti como ser humano, como persona. ¿Cuál es la energía más barata del mundo? ¿El viento? No. El sol, tampoco. Tampoco. Las mareas, tampoco. Tampoco. Y los ríos tampoco. Tampoco. ¿Cuál es la energía más barata del mundo? La que no utilizamos. Exactamente. La energía más barata del mundo es la que no se utiliza. Y yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta casa, yo en un momento dado instalé en todos los ventanales doble vidrio. Doble vidrio. Y aparte tengo cortinas. Y yo me preocupo de noche de cerrar las persianas y correr las cortinas. Y durante el día abro las cortinas, ¿verdad? Y abro las persianas. Entonces yo durante el día aprovecho la energía solar que aporta temperatura a la casa, y de noche cierro todo y evito que la energía acumulada se vaya. Y el resultado es que nuestra cuenta de energía, sumando gas y electricidad, bajó un 50%. Entonces yo tengo el mismo confort, las mismas temperaturas, el mismo hábitat, ¿verdad? Con la mitad del consumo. Para que el oyente pueda, o el televidente, perdón, yo vengo de la época de la radio, para que el televidente pueda visualizar esto mejor, yo he preparado acá una pequeña demostración que me gustaría hacerte, y que consiste en dos pequeños tubos fluorescentes, ¿verdad? Este es un tubo fluorescente convencional y este es un tubo fluorescente LED, ¿de acuerdo? Bueno, acá yo leo, el tubo este dice que consume 18 vatios, 18 vatios. A esos 18 vatios le tengo que sumar
el tema de la ractancia y del arrancador, etcétera, o sea que se me va más bien a 21, 22 vatios. Pero vamos a suponer que consuma 20 vatios. Este tubo LED es un tubo que consume, según lo que dice acá, 9 vatios. O sea que consume un poco menos que lo que consume el tubo fluorescente. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a aprender esto y van a notar que el tubo LED enciende automáticamente y el otro tarda un poquito en prenderse, ¿verdad? ¿Ven? ¿De acuerdo? Sí. Si uno ve la intensidad lumínica, porque es muy difícil comparar este tipo de intensidades, hay una medida de la intensidad lumínica que se llama lumen, ¿verdad? Y en esto espero que me crean. Este tubo LED genera un poquitito más de luz que este tubo fluorescente. ¿De acuerdo? Por muchos motivos. Uno de los motivos es porque es dirigido, o sea, el tubo LED hacia atrás no ilumina únicamente hacia adelante. Bien, claro. Mientras que el tubo fluorescente ilumina en todo sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, del punto de vista trabajo, los dos tubos están brindando la misma cantidad de trabajo, que son aproximadamente 700 lumen, ¿verdad? Este tubo brinda 700 lumen de luz, este tubo brinda 700 lumen de luz. O sea que el trabajo que hacen es el mismo. Desde el punto de vista consumo, o sea, energía, este consume más del doble que este. Sí, claro. Entonces, eso es la energía barata. Nosotros vamos a tener que volcarnos hacia energías que hacen el mismo trabajo con menos energía. O sea, vamos a obtener el mismo resultado, ya sea heladeras más eficientes, aire acondicionados más eficientes, iluminación más eficiente. Para ¿verdad? todo eso la sociedad tendrá que estar informada de dónde encuentra lo más eficiente, claro, cómo acceder exacto, a lo de mayor eficiencia. Exacto. Y nuestros políticos tendrán que tomar decisiones que son decisiones de tipo Estado, de decir qué es lo que a nosotros nos conviene. Por ejemplo, un ejemplo interesante. Uruguay es un país que dentro de el precio que paga por su progreso es un mayor consumo de energía. Uruguay es un país que no tiene petróleo, que no tiene gas, ¿verdad? Que tiene un par de represas grandes, el Bonete, ahí en el medio del país, y que lamentablemente vio su matriz energética seriamente comprometida y tuvo que recurrir al petróleo. Bueno, tomó una decisión de Estado hace unos años de empezar a instalar parques eólicos. Entonces ya van por el segundo parque eólico en funcionamiento, que se puso en funcionamiento hace poco tiempo, y ahora están completando el tercero. Como resultado de eso, Uruguay está bajando las tarifas de electricidad. O sea, el aporte de electricidad del parque, de los dos parques eólicos que tiene, más el tercero que va a tener, le va a significar un costo menor a la generación de energía eléctrica, y ese costo a su vez el gobierno lo va a pasar al usuario, ¿verdad? Y va a representar una caída en el consumo, una caída en la tarifa del orden del 6%. O sea que si las decisiones se toman, bajar el consumo de energía sin claudicar en la calidad de vida en absoluto, ¿verdad? Se puede lograr. Y para no hablar de la Argentina, que lamentablemente es un país que se caracteriza por no darle mucha importancia al tema de energía, voy a hablar de Estados Unidos y de Europa. Y voy a dar dos ejemplos para que veamos cómo la necesidad a veces tiene los medios están en contra de las necesidades de la gente. En Europa, la mitad de los vehículos que se fabrican, automóviles que se fabrican, son con motor diésel.
Europa, el 50% de los automóviles que se fabrican en Europa son con motor diésel. Motor diésel es un motor más eficiente, que gasta menos combustible para el mismo trabajo. Por eso todos los camiones son diésel y todos los tractores son diésel. Nadie ha visto jamás en su vida un camión a gasolina. ¿De acuerdo? En Estados Unidos, el gran país del norte, el total de todos los automóviles con motor diésel no llega al 1% del parque. O sea que Estados Unidos le dio la espalda al motor diésel, ¿ya? Se enamoró de la gasolina y el resultado es que tenemos una ineficiencia brutal en el transporte público. Otro ejemplo, en Europa, cualquier tren en Estados Unidos, en Europa funciona a más de 120 kilómetros por hora. Y no son considerados como muy rápidos que se digan 120 kilómetros por hora. Podríamos decir que un tren rápido en Europa es un tren que funciona a 150 kilómetros por hora. Los hay de 300 kilómetros por hora, pero un tren barrial, por así decir, funciona a 150 kilómetros por hora. ¿Qué porcentaje de los trenes en Estados Unidos, que es un país dimensionalmente más grande que Europa, qué porcentaje de los trenes americanos funcionan a entre 120 y 150 kilómetros por hora? Cero. No existe en Estados Unidos un tren que funcione a 150 kilómetros por hora o a 140 o a 130. Así que ya vemos que se puede, que hay mucho por hacer. Si nos acordamos de eso, que la energía más barata es la que no se usa. Entonces tenemos que aprender a, sin renunciar al confort, ¿verdad?, reducir el consumo energético. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días. Si quisiera rever este programa o los anteriores, o dejarnos comentarios, sugerencias, inquietudes, puede hacerlo en nuestro sitio web www.energiaxxi.com.ar. Allí estamos las 24 horas para usted. Si no, nos encontramos nuevamente dentro de 7 días con más energía, por supuesto. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.